Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren. Desde ABC Latino, esto es la revista al aire por 91.3 FM Radio, Poughkeepsie WBKR y por las 5 frecuencias de Robin Hood Radio Network, la radio pública de esta región. Y ya estamos en el mes de junio. Hola, Caro, ¿cómo estás? La tenemos a Caro en el camión de exteriores, como le estaba diciendo hace un instante. Bienvenida nuevamente al programa, Caro. Buenos días, Rob. Buenos días a toda tu audiencia. Sí, acá me mandaron a trabajar hoy en ABC Latino, así es que estoy en camino, en ruta, pero siempre conectada y muy ansiosa de ser parte de este programa, porque hoy tenemos a nuestra estrella de la revista, así es que, ¿por qué no le damos el paso a él? Claro que sí. Estamos a principios de mes y todos ustedes ya saben que eso significa que vamos a estar hablando de Patria Grande, una de las secciones de la revista mensual. Y como todos los meses, aquí con nosotros, Pocho Salcedo. Bienvenido, Pocho. Muchísimas gracias, un saludo fuerte acá a este equipo poderoso de ABC Latino. Carol, gracias por tus gentiles palabras. Rob, qué bueno que estamos nuevamente acá para conversar, conectarnos y hablar de las raíces de donde venimos muchos de los que somos parte de la audiencia y parte de la producción de este programa, Latinoamérica, la América extensa desde el norte de Canadá hasta el sur de la Patagonia. Hoy vamos a hablar de cosas interesantes que están sucediendo por allá. Así es. Muchísimas gracias, Pocho. Ya vamos a estar en tan solo unos minutos hablando de la revista de junio y de su contenido. Pero antes, Caro, ¿cómo comenzamos nuestro programa el día de hoy? Bueno, antes de comenzar el programa, destacar que la revista de junio está buenísima, tenemos excelentes en artículos y también un artista maravilloso, así que no se la pierdan. Pero vamos con la editorial, como siempre, la editorial por Rob, así es que el paso es para ti, Rob. Muy bien. Y la editorial del día de hoy, en realidad, me gustaría compartir algunas experiencias de estos últimos días con todos ustedes. Primero y antes que nada, felicitaciones para Pocho Salcedo, porque en la última semana o las últimas semanas, el programa de él, el ADN de las noticias, que al igual que nuestro otro programa Mesa de Barrio, se transmite por la televisión pública aquí en toda esta región, creo saber que ha ganado un premio a uno de los mejores programas de la televisión de acceso público en el noreste de los Estados Unidos. Así que, Pocho, felicitaciones nuevamente por ese logro muy, muy importante. Y bueno, es tan importante apoyarnos entre todos nosotros, todos los latinos, en todo lo que hacemos. Y es lindo reconocer cuando se nos reconoce. Así que felicitaciones. Muchísimas gracias, muy amable, muy Felicidades. gentil. Y la otra cosa que quería compartir así con ustedes es, a ver, ¿por dónde vamos? Es algo que me ocurrió a mí en estos últimos días, cuando fui invitado nuevamente, como en el pasado, al Poughkeepsie, a la escuela secundaria, el high school del Poughkeepsie, del distrito escolar de Poughkeepsie, para hablar con los alumnos de high school, los alumnos latinos inmigrantes, un grupo cada vez más creciente dentro del distrito escolar, no solamente de Poughkeepsie, pero sino también de toda la región. En realidad, tanto Newburgh como Poughkeepsie, los distritos escolares quizás más grandes por aquí,
el 30-33% de los estudiantes hoy en día son latinos. Y la gran mayoría de ellos son recientemente llegados. Y cuando digo recientemente llegados, digo ese periodo que va desde 4 meses a unos 5 años. Son todos recientemente llegados, pero ese es el periodo de los estudiantes con los cuales tuve la gran satisfacción de reunirme y de conversar por 2 periodos y un poco más. Parecía increíble, pero fueron como 2 horas y media que nos pasamos conversando y compartiendo, sobre todo, experiencias. Y nuevamente me causó una gran, pero gran alegría y satisfacción ver el nivel de capacitación humana en estos estudiantes. Y así como reconocimos a Pocho por sus logros con su programa de televisión, de noticias, quiero reconocer a estos estudiantes porque pocas veces, me parece, se los reconoce por la capacitación humana que traen consigo. No es fácil ser inmigrante en un país y en una cultura distinta, no lo es. No lo es cuando todo es distinto, comenzando con el idioma, que hay que aprender desde cero, insertarse en una sociedad tan distinta y muchas veces, como lo es para los niños, para los jóvenes, que no es una decisión propia de ellos. Están aquí implantados, pero no es una decisión que ellos tomaron, como ocurre con muchos de nosotros adultos que elegimos ir a vivir a otro lado. Entonces, las dificultades, los retos, se hacen a veces más difícil. Y conversamos mucho sobre eso. La idea de las profesoras, por supuesto, siempre es traer a gente de la comunidad para que hablen de lo que hacen, de cómo trabajan en la comunidad, de sus trabajos, que sirvan de ejemplo para los jóvenes. Las profesoras estas, las maestras, ya me conocen de varias otras veces y saben que yo no me quedo en el libreto, sino que me salgo del libreto. Y entonces, por supuesto, que comenzamos a hablar de otras cosas. No es fácil buscarse la atención de unos 27 estudiantes. 27 estudiantes que vienen a esta reunión porque en realidad se zafan de otras clases que tienen. Y es un momento de expansión quizás, o es un momento para dormirse porque están cansados. Es lo que ocurre con gente joven de high school, la edad entre 15 y 17 años, ¿verdad? Se escapan de otras clases y vienen acá porque les van a dar un pase y la pasan, qué sé yo, bien, conversando entre ellos, haciendo cosas. No es fácil lograr la atención. Sin embargo, se formó algo muy lindo y nuevamente descubrí lo que es la magia de ser humano, porque somos seres mágicos. Y esa magia en un momento se dio en esa aula, en ese cuarto, con estos 27 jóvenes y las 2 maestras que estaban presentes. Porque comenzamos a hablar de cosas no ya tan triviales,
de todos los días, empezamos a hablar de cosas un poco más profundas. Hablamos de los retos que cada uno enfrentaba. Y nuevamente los jóvenes me sorprendieron porque se animaron a sacar hacia afuera todo lo que muchas veces tienen contenido adentro de sí, esa sabiduría innata que ellos traen. Y hablamos de qué es estar en una cultura distinta, cómo se siente uno, eh, cuáles son los desafíos que se encuentran a cada paso y sobre todo lo más importante, el mensaje que yo les quería dejar en esa conversación era el de saber reconocer a cada instante de nuestras vidas qué es lo más importante en este momento, para poder abocarnos de lleno a eso. ¿Qué es lo que debemos hacer que nos va a ayudar a pegar un salto cualitativo de calidad y cuantitativo de oportunidades en nuestras vidas? Y eso ocurre en todas las etapas de nuestras vidas, de adultos, de adolescentes, de mayores, en la tercera edad. Siempre está eso. Si reconocemos qué es lo que nos toca hacer en este momento, que es, yo lo llamaría ese nudo, ¿cómo se dice en español? El nudo guardiano, el Gordiano, poch, ¿ah? gordiano, gordiano. Gordiano, eso, el nudo gordiano. Es esa cosa ahí que si tú lo haces, pegas un salto exponencial en tu propia vida. Y hablábamos de eso. Y, y lo lindo es que yo no tenía que decir nada, lo decían los chicos. Ellos lo sacaban de lo que tenían adentro. Y una vez me confirmaron nuevamente, y yo les mencioné ese libro conocido por algunos, parece que es un libro ya que tiene muchos años porque las maestras no lo conocían. Quizá tú, Pocho, lo recuerdes. Es ese libro que hace bastantes años atrás salió, que el título era Todo lo que sé lo aprendí en kindergarten. Mira, le confieso que lo escuché, pero no lo leí. Me Bueno, imagino. es un libro que reafirma que el conocimiento no es algo que aprendemos así en la vida. Sí, vamos aprendiendo, pero vamos aprendiendo el conocimiento de acá, intelectual. Estoy mostrando mi cabeza. El conocimiento intelectual, el conocimiento de aprender números, de aprender fechas, de aprender fórmulas, de aprender mapas de geografía. Pero el conocimiento verdadero que nace de acá, y me estoy tocando el corazón, el que nace en la esencia de lo que significa ser humano, el que produce la magia en la vida, ese conocimiento viene con nosotros. Y esos chicos, esos jóvenes, estaban sacando afuera ese conocimiento. Y qué lindo poder ver eso en la gente joven, entre los que más hablaban y se entregaban, pero aún entre los que son más callados, que no les gusta hablar o son más tímidos, pero había una energía en toda esa aula, hablando de cómo avanzar, cómo progresar, cómo pegar esos saltos cualitativos. Y ellos mismos lo mencionaron. Ellos mismos mencionaron qué era lo más importante para ellos en esa etapa de la vida en la que ellos estaban. Y por supuesto, para todos ellos era el mismo propósito. ¿Cuál es ese mismo propósito? Obviamente, el hablar inglés a la perfección. Todos lo mencionaron y lo sacaron, que necesitaban eso como la herramienta clave para poder crecer y avanzar.
Y entonces lo único que hacía falta es ejemplos para estimular ese conocimiento que ya era propio. Y las razones por la cual lo hacemos es, y miran algunas de las cosas que ellos dijeron, por ejemplo. Por supuesto, porque nos ayuda a conseguir mejor empleo. Por supuesto que nos ayuda a conseguir mejor empleo. Pero es algo que se viene repitiendo, nadie tiene una idea de qué significa. Entonces yo le pregunté a una de las maestras si sabía en la población de todo Estados Unidos, estos 300 millones de seres que vivimos aquí, qué proporción de la población hablaba 2 o más idiomas. Y la maestra miró un poco con titubeo, no sé si estaba segura, no, pero dijo el 20%. Y entonces ahí los estudiantes era como que dijeron, wow, sí, eso de buscar mejores empleos no es algo que todos repiten y que yo repito porque lo escuché de otros. Vamos a ser parte de una minoría acá. Por supuesto que eso nos va a dar un salto cualitativo en la vida, por supuesto. Pero también mencionaron otra cosa, que no estaban solo asociadas al trabajo y al dinero, que es lo que todos de primera hablan. Pero los chicos también dijeron, sí, pero el dinero no es lo más importante en la vida. Y yo me quedé ahí medio sorprendido y por supuesto les pregunté, ¿por qué? En realidad mi tarea todo el día de ayer con ellos, esas 2 horas y media, fue continuamente hacerles la pregunta, ¿por qué? Para que ellos sacaran hacia afuera ese conocimiento interior que ya traen consigo mismos. Y expresaron, porque la satisfacción está en realmente superarse a uno mismo. ¡Qué sabiduría! ¡Qué sabiduría! Es sabiduría neta. No necesitamos retiros de ningún tipo que nos vengan a enseñar. Necesitamos escuchar lo que traemos con nosotros. Y los jóvenes, cuando lo reconocen y empiezan a sacarlo, es una educación para todos, todos nosotros, sobre todo los adultos. Y yo lo he dicho muchas veces aquí, ustedes ya lo saben, lo he dicho, cuando ustedes, los padres que tienen niños, jóvenes, pequeños, siempre se dice, los años más importantes del crecimiento de un niño son los primeros 4 años. Y lo venimos repitiendo siempre, pero no siempre entendemos qué significa eso. Son los más importantes, pero no porque nosotros tenemos que llenarles la cabeza de todo lo que después ellos van a tener que sacarse de encima. Son importantes porque ellos todavía están conectados con la esencia nuestra de lo que es ser humano. Y entonces esos 4 años son para nuestra educación, nosotros los mayores, es saber escuchar la riqueza que ellos tienen, porque ellos son el nexo con lo que muchas veces nosotros ya perdimos. En fin, esto es lo que quería compartirles y mis felicitaciones a todos esos estudiantes que están superando desafíos en una cultura distinta, en una sociedad distinta, con un idioma muy distinto, pero lo están haciendo sin olvidarse de su humanidad. Y eso me parece que es algo que cabe destacar. Y esta es la editorial del día de hoy. Sensacional, Rob. Realmente una experiencia tremenda. Y creo que has encontrado ahí un camino de poder contribuir a vidas nuevas y no tan nuevas. Me encanta a mí saber de que hayan participado en una cosa así. Entiendo perfectamente el desafío. ¿Qué hacer diferente de lo que es la clase de hoy? O tenemos esta oportunidad de ir ahí para no pasar clases las habituales, pero que vayan ahí y se abran, ¿no? Yo crecí en me eduqué en un colegio católico
Y cuando teníamos oportunidades así, habían solamente, la única oportunidad que teníamos los viernes era o van a la confesión o se quedan en clases, ¿no? Todo el mundo terminaba yendo a la confesión, pero no salíamos de eso, ¿no? Qué interesante que hayan ganado, que hayan aprovechado esa oportunidad. Te felicito. Me entusiasma escuchar eso. Carol, ¿qué dices tú? Ay, me encantó escuchar a Rob, estoy de acuerdo contigo, Pocho, me encantó el énfasis que le puso también en recordar las palabras de esos jóvenes, la importancia de volver a la conversación. Eso es lo que yo destaco igual, que creo que con el COVID nos dañamos un poco porque nos aislamos, aprendimos mucho a reconocernos quiénes somos, nos sirvió, pero mucha gente también se sintió afectada con esa separación. Qué lindo que se creen ambientes en los que tenemos una mesa redonda en la que conversamos, en la que aprendemos a escuchar historias y experiencias personales que nos hacen más humanos. La verdad que yo soy una fan número uno de la conversación y qué linda oportunidad, Rob, que tuviste de estar en contacto y pasar toda tu sabiduría a esos jóvenes y ojalá, como dice Rob, que esta sea una oportunidad para ti para buscar nuevos horizontes y seguir ayudando a nuestra comunidad. Muchas gracias. Y lo lindo es que es la sabiduría de ellos mismos, es la sabiduría de los chicos, cuando uno los ayuda a sacarla a flote. Eh, yo creo que es un poco el método socrático del que hasta se hablaba mucho antes cuando estudiábamos. No sé si hoy en día se vuelve a estudiar con esa misma intensidad en las escuelas y en las universidades, pero es el sacar a relucir lo que ya se tiene adentro. Y una última cosita antes que pasemos a otra cosa, Pocho, te comento que en un momento estábamos hablando de lo que ellos ya saben, de lo que ellos eh, traen entre sí y cómo hacer para que lo saquen más a flote, para que sean más conscientes de los instrumentos que ellos ya tienen en sí. Y entonces se me ocurrió un ejemplo, porque siempre hay que, no sé, hay que trabajar con ejemplos, porque los ejemplos nos ayudan a comprender las cosas, ¿verdad? Entonces yo les dije, sí, porque fíjense las cosas que ustedes hacen naturalmente, inconscientemente, y les ayuda en sus vidas diarias. Cuando comienzan un año escolar nuevo y tienen 7 profesores distintos, 7 maestros distintos, ¿qué ocurre en la primera semana? Naturalmente e inconscientemente, cada uno de los estudiantes, al término de la primera semana, ya sabe a ciencia cierta qué profesor es el más difícil, qué profesor es el más fácil, qué profesor pueden estirar y qué profesor va a tener la rienda corta. Ya lo saben, lo saben. ¿Y cómo lo saben? ¿Acaso alguien se los explicó? ¿Acaso alguien se los dijo? ¿Acaso alguien en tan solo una semana, la primera semana de clases, los estudiantes ya lo saben porque lo pasamos nosotros también, yo también lo pasé, pero ya sabíamos, ¿verdad, Pocho? Ah, esta profesora, esta maestra, esta pues se puede, es más fácil, o este otro no, acá hay que cuidarse. ¿Y de dónde viene ese conocimiento? No es un conocimiento mental, intelectual, que viene de afuera, eso viene de adentro, es sentir a la persona enfrente nuestro desde aquí adentro, desde el corazón, desde el espíritu, el nombre que cada uno le quiera dar. Cada cultura, cada tradición en la vida humana le pone nombres distintos, pero es lo mismo, ¿verdad?
Y ahí ellos prestaron atención y dijeron, wow. Aquí viene un tema, para mí me parece fundamental. Y hablando ya con mi inmigrante, yo vine a vivir a este país a los veintitantos años, 24, 25 años, y una de las cuestiones que más me costó, porque para mí era fácil, yo me formé como abogado, me sentaba la primera semana en la universidad y sabía qué catedráticos querían que yo les repita lo que ellos habían dicho y cuáles les interesaba que yo diga algo diferente. Así, de entrada, ¿no? Claro, claro. Pero acá en los Estados Unidos, una de las cuestiones más difíciles para mí a esa edad fue lo que podíamos llamar el leer a las personas, ¿no? Porque yo no tenía, digamos, el bagaje cultural de este país como para poder de entrada leer a una persona, ¿no? Saber si era genuina, saber si estaba seria, si estaba bromeando, en fin. Y eso lo aprendí con el tiempo, ¿no? Pero, digamos, eso para mí era una gran desventaja de vivir en una nueva cultura. Y tú le pusiste música al verso, porque es exactamente lo que tú dices, una cuestión innata que no te lo enseñan, que lo has aprendido y no sabes que es un instrumento muy bueno. Sensacional, Claro. Rob. Así es, pero bueno, aquí estamos en la revista al aire por 91.3 FM Radio y las 5 frecuencias AM FM de Robin Hood Radio, la radio pública de esta región, y también por la televisión pública todos los domingos. Y vamos a seguir porque estamos aquí en junio, Pocho, y está la revista de junio aquí con nosotros. Y parece mentira, a veces me cuesta creer lo rápido que van pasando los meses, pero bueno, ya es algo repetido esto, porque lo venimos diciendo cada mes. Pero aquí está la revista de junio. Vamos a ir hablando durante el mes sobre los distintos artículos de la revista de junio. Los que nos están siguiendo por YouTube Live en vídeo pueden ver la revista aquí, pero vamos a ir directamente a lo que es Patria Grande, porque en Patria Grande vamos a hacer una recorrida y nos vamos a ir en el tiempo, en esa máquina del tiempo, 50 años atrás. Y me cuesta creer que han pasado 50 años, Pocho. 50 años del golpe contra Salvador Allende. Para los que son más nuevitos, los estudiantes me preguntaban, querían saber mi edad. Entonces, primero yo les hice que adivinaran cuál era mi edad y luego se las dije. Y la expresión más buena fue la de uno de los niños, de los jóvenes, que dijo, uy, mi Dios, mi mamá no había nacido todavía. Así Eh, que, ¿cuántos de ustedes, estoy seguro que nos están escuchando, no habían nacido todavía 50 años atrás? Muchos. 50 años atrás en Chile, país que hasta ese entonces tenía una larga tradición de vida democrática, que era un ejemplo para todo el continente, tiene su golpe de Estado militar para derribar el gobierno democráticamente electo de Salvador Allende, el primer gobierno democráticamente electo en Latinoamérica con un tinte socialista. Y se celebra ahora los 50 años de ese golpe de Estado que, que cambió muchísimo lo que es la fisonomía de Latinoamérica. 8. bueno, eh,
obviamente este tema de Salvador Allende fue no solamente impactante por lo que en Chile, un país tradicionalmente conservador, ahí aparece un candidato de izquierda, declarado socialista, y increíblemente con 34, casi 35% del voto nacional, asume la primera magistratura. Comenzamos por ahí. Chile no era un país, digamos, de tendencia de izquierda. Si tenemos un 30%, 35%, un 60% o 55% no estaba votando por Allende. Entonces viene esto cuesta arriba, y a mí lo que me llama la atención, más que ese momento, me pregunto yo, ¿qué hubiera sido de Allende, qué hubiera sido de Chile si continuaba ese régimen? Cosas pasaron, hubo históricamente, no solamente el golpe de Estado, pero el golpe de Estado animado por países de afuera, entre ellos Henry Kissinger habló claramente sobre la intervención de la CIA en el golpe. Los militares chilenos descarnizadamente atropellaron el país, una violación tremenda de derechos humanos, y se instalaron por casi 2 décadas. Chile sufrió una transformación muy dura, que luego fue seguida al metro y medio por países vecinos, entre ellos la Argentina, entre ellos Bolivia, en fin, con gobiernos radicales de derecha militares. Pero te pregunto a ti, Rob, tú que eres un estudiante de la historia, el hecho que ha habido un golpe de Estado tan duro de oposición a este gobierno ha hecho crecer la imagen de Allende, la ha mistificado y la ha construido al superhéroe de la izquierda. ¿O qué hubiera sido de un Allende, de un Chile si no hubiera habido ese golpe de Estado? Digamos, a nadie le gusta el intervencionismo, y hubo un intervencionismo de Estados Unidos, también hubo un intervencionismo de Cuba. Tal es así que Fidel Castro pasó un buen tiempo nunca viajaba, pero viajó a Chile, y Cuba estuvo muy metida en el régimen de Allende. Entonces, ¿cómo la ves tú eso? Yo creo que hay una diferencia en el intervencionismo. Cuba, por supuesto, que contribuyó mucho ideológicamente al gobierno o a la coalición de gobierno de Salvador Allende, pero no intervino en el país. Si hubiera tenido la libertad de intervenir, quizás el golpe no hubiera ocurrido. Estados Unidos y otros países, ya lo sabemos hoy en día, la CIA, la Central de Inteligencia, intervino activamente, entrenando, indoctrinando, alentando a los militares a que se sublevaran. Cuba no hizo eso. Cuba alertó. Lo importante, y tú hablabas del legado de Salvador Allende. Bueno, Salvador Allende pasa a la historia como una persona, un idealista, y yo creo que él siempre lo fue. Fue muy idealista, y por eso es que no escuchó lo que le venían diciendo, pero a gritos, por más de un año, que iba camino a un golpe de Estado. Se lo habían dicho todos. Fidel pasó una semana entera en Chile, porque uno de los primeros actos del gobierno de Salvador Allende fue normalizar las relaciones internacionales con el país, con Cuba. Y Fidel fue invitado a viajar a Chile y pasó una semana entera
recorriendo el país, tomándole el pulso a lo que estaba sucediendo. Y finalmente, en el encuentro final que ellos tuvieron, Fidel le alertó y le dijo: estás sentado en un barril de pólvora y la mecha ya está prendida. Si no haces algo ahora, va a estallar. Y le dejó de regalo, por supuesto, esa ahora mítica arma, ametralladora, o habrá sido una Kalashnikov, no tengo idea qué tipo. Y Salvador Allende, como lo había hecho con todos sus asesores, no le prestó la suficiente atención. Fíjate que Pinochet, que es el que le hace el golpe, el general del ejército, hasta último momento Salvador Allende creía que Pinochet estaba a favor de mantener el régimen democrático. Ya se había hecho la idea de que las otras fuerzas armadas y otros cuarteles se iban a sublevar, pero Pinochet lo seguía defendiendo, diciendo: Pinochet no va a permitir que esto ocurra. Y ya sabemos todos qué ocurrió. Bueno, qué interesante lo que estamos hablando. Para algunos historia nueva, para nosotros historia que la hemos vivido. Yo vivía en Latinoamérica en esa época, en un país vecino de Chile, pero mira, hay una narración que se establece. Y aquí voy a conectar con esta reunión que hubo hace poco en Brasil para rearmar UNASUR. Y ahí Lula, que tenía y tiene el peso de líder como para convocar a una reunión así, se lanza y dice que lo que pensamos de Venezuela en violación a derechos humanos es una narración instalada. Perdón. Y hace caso omiso a las violaciones de derechos humanos que se han dado en Venezuela, y Chile critica eso, Uruguay critica eso, y generalmente la izquierda, para mí, y la derecha también, pero en este caso estamos hablando de ejemplos de la izquierda, tratan de minimizar algunos aspectos. No tengo en la mano, digamos, un documento que te pueda decirlo, soportar lo que te digo, pero sinceramente es mi criterio de que existen narraciones que se instalan tanto por la derecha como por la izquierda. Y la narración que siempre se instala de la izquierda, yo soy un independiente militante, para mí es la de que los chicos buenos son de la izquierda, y en este caso Cuba solamente daba una mano, y en el caso de Venezuela, que bueno, no pasó mucho, que había una libertad de derechos humanos. Esa parte no creo que contribuye a que podamos de cara enfrentar los problemas que tenemos en Latinoamérica. Bueno, estás parafraseando, en realidad, estás parafraseando los dichos del presidente de Argentina, Fernández, en esta cumbre de países, de presidentes de países de Sudamérica, porque él dijo, y lo reafirmó a lo largo de toda esta conferencia, que el concepto de la UNASUR estaba más allá de los sesgos políticos que cada país podría tener, sino que el concepto de la UNASUR era imperioso y era una necesidad para que Suramérica, como conjunto de países, pudiera salir adelante en un mundo de cada vez más dividido, pero al mismo tiempo más organizado en cuanto a distintas facciones. Y él decía, es una cuestión de desarrollo
de nuestros países, no es una cuestión de ideología, que en cierto modo viene a ser un poco lo que tú decías. Ahora, creo que en nuestro otro programa, Mesa de Barrio, muchas veces hablábamos de esto. Y yo me acuerdo lo que nuestro otro invitado, Pablo, mencionaba, que cuando uno empieza a comparar las aberraciones cometidas por un lado y por el otro lado, se queda corta porque no hay comparación. Yo realmente creo que las comparaciones sirven y no sirven, pero que en Chile un proceso se detuvo, un proceso que era un proceso democrático, un proceso donde la población tenía voz y voto de participación, se interrumpió y vaya a saber lo que se habría perdido. Obviamente, Salvador Allende pasa a la historia como un idealista, un luchador por sus ideas, murió por sus ideas, no se escapó, se quedó en la Casa de la Moneda mientras estaba siendo bombardeado por la Fuerza Aérea Chilena y finalmente cuando los soldados entraron, aún yo no sé a ciencia cierta qué pasó, si él se suicidó o lo asesinaron, pero lo cierto es que murió baleado. Murió por sus ideales y como todos los que mueren por sus ideales ocurre con la humanidad, les damos un sesgo de, bueno, dieron su vida por una causa. Y hay algo en nosotros como seres humanos que nos hace reconocer eso, sean de un bando o de otro bando, ¿verdad? Yo creo que con el Che Guevara, la figura del Che Guevara se hizo tan universal, no tanto por sus ideas, sino justamente porque fue atrapado y asesinado en sangre fría. Y eso es lo que hizo de la figura del Che Guevara esa figura universal por todo el mundo, ¿verdad? Tú me preguntabas un poco sobre Salvador Allende. Totalmente de acuerdo. Y yo pienso que si enfrentamos, reflexionamos lo que es, en vez de lo que quisiéramos que sea, vamos a salir adelante. Y pienso yo muchas veces, la derecha tiene su speech de lo que quisiera que sea y de una manera distorsionan lo que realmente es y lo hace igualmente la izquierda, ¿no? Para mí, el tema de Allende, lo más rescatable, y tú lo has mencionado, es que fue consecuente con sus ideas, ¿no? Le dio hasta el último momento y fue una pena que se rompió un sistema democrático que en esa época era un ejemplo de sistemas democráticos en Latinoamérica, el de Chile. Claro que Pero, sí. pero no con la fuerza de aguantar que alguien fuera de los cánones tradicionales chilenos entre y gane las elecciones. Ahí ya no tenía la capacidad de soportar un candidato, digamos, que no sea de derecha, ¿no? Porque Alessandri y todos los demás que estaban en esa época en funciones, todos representaban la derecha chilena. En fin, interesante, un ejemplo inolvidable este de Salvador Allende. Sí, Pocho, yo no sé, ¿dónde estabas tú cuando ocurrió el golpe el 11 de septiembre de 1973? El 11 de septiembre de 1973 estaba, Dios mío, estaba en Bolivia, Ujú. Yo me acuerdo, fíjate que justo también se da un 11 de septiembre. Es interesante cuando uno mira la historia de las Américas, eh, cuántos episodios que ocurrieron un 11 de septiembre, ¿verdad? Como aquí el derrumbe de las Torres Gemelas, ¿verdad? Que también fue un 11 de septiembre. Pero el 11 de septiembre de 1973, que yo estaba en Argentina,
era un joven como estos con los cuales yo estaba conversando de high school. Y me acuerdo cómo se venía anunciando y pregonando lo que estaba por ocurrir en Chile. Y ese día me acuerdo la multitud de la cual yo fui parte, que salió a las calles y se reunieron afuera de la embajada de los Estados Unidos. En ese entonces la embajada de los Estados Unidos todavía sigue teniendo ese edificio, pero se mudó la embajada a otro lugar. Pero tenía un edificio hermoso, una de esas casonas del siglo XIX, bien aristocráticas, con jardines enormes, en una zona muy especial de Buenos Aires, en la Avenida Libertador. Y la embajada ocupaba toda una esquina de esa cuadra, una Avenida Libertador, Parques, una avenida muy ancha, y la embajada fue rodeada de un mar de gente, miles y miles de personas, de jóvenes, que convergieron ahí porque aunque no era Vox Populi en ese momento, todos ya sabían quién estaba detrás de ese golpe. Y entonces esa muchedumbre que contrastaba con lo que estaba ocurriendo en Chile y que de golpe iba a ser un presagio de lo que iba a ocurrir en Argentina tan solo 3 años después. En ese momento Argentina vivía una brisa de esplendor en un gobierno de transición. Tú te acordarás que era el de Cámpora. Para mí, decir el gobierno de Cámpora no significa mucho como para la mayoría de la gente que nos escucha, pero sí decir que era un gobierno de gente joven, era un gobierno donde los jóvenes por primera vez tenían la oportunidad de participar de lo que es la conducción de un país. Y lo que ocurre en Chile se convirtió desgraciadamente en un presagio que luego ocurrió en Argentina tan solo 3 años después. Brutal represión de los gobiernos militares. Yo creo que esa como el trampolín donde se lanzó la derecha militar de Chile y luego la de Argentina, seguida de Bolivia, de la mano con la de Perú, perdón, de Paraguay. En Uruguay también unas persecuciones muy tremendas. Fue una época realmente negra de nuestra historia. Y ahí en los años 80 empieza a cambiar nuevamente el clima con un despegue democrático en todos los países y otra vez nos reencontramos en los años 2000 con un proyecto generalizado de un cambio de sistema, ya sea bueno o malo, etcétera, que otra vez lo quiere encender Lula con este proyecto que tiene de revivir la UNASUR, ¿no? Que yo creo que todas esas cosas van relativamente conectadas en todas las etapas importantes de la caminata latinoamericana. ¿Cómo la ves tú? Sí, tienes razón. Yo creo que si alguien podía intentar renacer la UNASUR, es precisamente Lula. La otra gran figura que queda de esa primera década del siglo XXI en Latinoamérica es el expresidente de Chile, Pepe Mujica, pero Pepe Mujica De ya no es, Uruguay. exacto, de Uruguay, ya no es presidente, ya es una persona muy grande y ya está convertido en, en un sabio latinoamericano. Es una de esas personas a las cuales tú vas a consultar porque sabes que va a hablar cosas sabias. Pero Lula como presidente nuevamente elegido
Y él debe saber, yo creo, que tampoco tiene muchos años más para poder estar en una posición de influenciar qué ocurre en Sudamérica. Y de Algo, ahí ese ímpetu tan pronto de asumir como presidente, de volver a impulsar la UNASUR, que creo que tiene un papel importante que cumplir si puede organizarse nuevamente más allá de los sesgos políticos, como se dijo en la cumbre de presidentes, si puede estar basada y entenderse en función del desarrollo de todos los países sudamericanos, no importa el sesgo político. bueno, sí, porque si no, esa organización viviría y moriría con los ciclos políticos, ¿no? Como ha sido, y Como ya ocurrió. como ya ha ocurrido. Exacto. Pero hablando de liderazgo, algo que me llama muchísimo la atención es, obviamente vemos a Brasil con la potencia que tiene de liderazgo. Argentina en su momento la tuvo, yo creo que medio que cojeando ahora, pero si hablamos del polo de Brasil, también deberíamos hablar del polo de México, aunque no esté en Sudamérica, como liderazgo de región. Y creo que el liderazgo de región para mi gusto, por lo menos de López Obrador, no ha sido, digamos, el que yo me imaginaba hubiera podido ser, ¿no? Sí manda un comunicado que en Perú se deberían hacer las cosas así, que allá deberían hacer las cosas así, pero a mí me pensé que iba a haber más potencia internacional con la presencia de AMLO. ¿Cómo la ves tú? Bueno, si tú recuerdas, cuando AMLO, Andrés Manuel López Obrador, llegó a la presidencia de México y Alberto Fernández llegó a la presidencia de Argentina hace unos años atrás, yo estaba muy esperanzado y creo que lo conversamos en uno de los programas. Yo te hablaba de ese eje que se podría comenzar de México y Argentina, dos gobiernos con sesgo progresista, ¿verdad? Para unir a toda Latinoamérica. No ocurrió con el ímpetu que yo creía que podía tener, pero ciertamente ha ocurrido algunas cosas que sí fueron importantes. El rol y el papel de la CELAC, yo creo que en estos tiempos se afianzó en el continente. Un rol que antes de la llegada de AMLO a la presidencia de México no lo tenía la CELAC. Y en cierto modo, con la participación de Manuel López Obrador, el impulso que se le dio, el impulso que le dio Alberto Fernández de Argentina, la CELAC saltó a un nivel de participación mucho más importante. Y la Organización de Estados Americanos, la OEA, en cierto modo, retrocedió a un nivel más inferior en el consenso de todos los países, en el consenso incluso yo diría de la población en general. Eh, Ahora está este auge de la UNASUR y yo creo que se complementan. El asunto con México es que yo me llegué a darme cuenta que México está siempre viviendo entre la espada y la pared y no puede salirse de esa posición. No puede. Geográficamente, históricamente, socialmente, está siempre entre la espada y la pared. Y navegar o dirigir un país que se encuentra en esa posición no es fácil. ¿Tú crees porque está muy cerca de Estados Unidos? ¿Es digamos, para ti el tema gravitante? Exactamente, sí, es como siempre se ha dicho, lo más positivo y lo que más impulsa a México es la proximidad con los Estados Unidos. Y lo peor que le pudo haber pasado a México y lo que lo frena en tantos otros frentes de desarrollo es justamente la proximidad a Estados Unidos.
Mira, yo era alguien que creía fervientemente en ese enunciado y ya no creo así. Te voy a decir por qué. A mi criterio, México tiene problemas internos sustanciales de marca mayor que no tienen mucho que ver directamente con que Estados Unidos quiera esta política o quiera esta otra política. Hablando de política, de geopolítica, la corrupción en México es tremenda. La presencia del narcotráfico en México es tremenda, la violencia es tremenda, digamos, y no creo que podemos atribuirle a los Estados Unidos esos problemas esenciales que no los ha resuelto México, ni ahora que, bueno, ahora México dice necesitamos unos 10 años más de López Obrador para solucionar, pero digamos, nadie tiene el lujo de eso, ¿no? Pero para mí Claro. es un factor, pero no es ¿Sabes? el factor. Claro, sabes que voy a disentir ahí un poco contigo y estamos llegando ya al final, los últimos minutos. Eh, Tienes razón en todo lo que dices de los problemas internos de nuestros países, pero la política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica ha sido siempre basada en un eje que se mantiene intacto desde 2 siglos atrás, desde fines del siglo XIX, desde la época en que Theodore Roosevelt era presidente de Estados Unidos. La doctrina ha sido siempre la misma. ¿Cuál es la doctrina? Siempre apoyar todo lo que favorezca la división dentro de los países de Latinoamérica, porque todo lo que promueve la división dentro de los países de Latinoamérica beneficia el poder concentrado de los Estados Unidos. Esa doctrina nunca cambió, nunca se modificó, y de ahí vienen todos los entretejidos. Por supuesto que cada país tiene su responsabilidad de lo que ocurre dentro del país, pero a veces se hace muy difícil cuando tú tienes, usando las expresiones de Theodore Roosevelt, al gran hermano con el gran garrote en la mano, como salía Theodore Roosevelt en los dibujos de ese entonces, mirando hacia Latinoamérica. Pero bueno, llegamos así al final de la revista al aire. 30 segundos finales para ti. No, 30 segundos. me pusiste una granada y después cerramos, pero yo creo que, bueno, estoy en desacuerdo en algunas de esas perspectivas, pero la hemos pasado bien, por lo menos hemos invitado a nuestra audiencia a reflexionar de una u otra manera. Un gran abrazo, qué gusto de haber estado nuevamente acá en Patria Grande y la pasamos muy bien como de costumbre, espero que la audiencia la Y haya nos pasado. vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Pocho. Gracias.